Cristo viviente, Dios del cielo, majestuoso y glorioso, tus hijos te adoran, santo, santo, poderoso y por siempre Dios exaltado. Oigan todos de su gloria y por siempre Dios te adoramos. Santo, santo, poderoso y por siempre Dios exaltado. Oigan todos de su gloria y por siempre Dios te adoramos. Acompáñenme a la carta a los Efesios. Vamos a estar en el capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 13. Efesios 6, versículo 10 al 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Oh Señor, queremos que en este día usted pueda hablarnos a nuestros corazones a través de su palabra. Oh Señor, necesitamos de su gracia, de su poder, para entender tu mensaje. Queremos, Señor, que usted nos ilumine a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Ahora estamos en la última sección de la carta. Y en base a lo anterior que ha dicho Pablo en la carta, ahora en el versículo 10 va a decirnos por lo demás. Por lo demás. Hermanos, esta palabra es importantísima. Es importante considerar esta palabra por lo demás. Porque Pablo se está refiriendo ahora en conclusión. Finalmente, ahora lo que resta. Literalmente significa esta palabra lo que queda o lo que resta. En otras palabras, va a responder Pablo en base a lo que ya ha dicho en su carta, ahora lo que resta. Lo que resta hacer, hermanos, esa es la exhortación de Pablo. Nos ha dicho en los primeros 3 capítulos nuestra unión con Cristo, es decir, cómo Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales a través de su Hijo. Y que a través de su Hijo ahora somos considerados salvos, santos a los ojos de Él. A través de su Hijo nos ha dado una herencia eterna en los cielos. Y todo lo hemos tenido en base a Cristo. Eso es lo que Pablo se esfuerza en hacer en los 3 primeros capítulos. Y desde el capítulo 4 Pablo nos va a decir, ahora que ustedes están unidos a Cristo,
Ahora que Dios lo ha salvado a través de su Hijo por la muerte en la cruz del Calvario, ahora deben vivir de una manera diferente, de una manera distinta. Y en el capítulo 4 en adelante, Pablo da instrucciones muy prácticas de cómo un creyente debe vivir. Capítulo 4, 5 habla cosas muy prácticas. En capítulo 6 también prácticas. Pero ahora llegamos hasta el versículo 10 del capítulo 6 y Pablo nos dice, ahora hermanos, por lo demás, en conclusión, lo que resta hacer es esto, lo que voy a exponer. Lo que voy a exponer es importante para que el creyente pueda vivir siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo las pisadas de Cristo, viviendo esta nueva vida en Cristo. Es necesario considerar esta sección, esta parte de la palabra del Señor. Es indispensable lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Pablo va a utilizar una ilustración clara y precisa referente a la lucha del creyente. Cuando escribe la carta a los Efesios, es muy probable que estuviese encarcelado en Roma por predicar el Evangelio. Entonces él estaba familiarizado con la cultura romana. Conocía su imponente ejército, sus guerras, sus conquistas, sus victorias. Es muy posible que él estuviera encadenado, es más, en la cárcel junto a un soldado. Esto era muy común en esa época para evitar que el reo escapara. Por tanto, conocía la armadura de un soldado, conocía cada parte de manera cercana, él lo veía cada día, sabía los instrumentos que utilizaba el soldado para defenderse y atacar. Él lo había visto con sus ojos de manera muy cercana. Y Pablo va a utilizar este cuadro para enseñarnos que el momento de nuestra conversión pasamos a ser soldados de Cristo. Soldados de Cristo, y que estamos viviendo una batalla hostil y que es indispensable estar siempre preparados en esta guerra. Es necesario que entendamos que existe una batalla real con un enemigo real, pero por sobre todo un general que nos infunde de su poder y sus recursos para poder vencer. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, existe una batalla real. Hermanos, estamos en una batalla hostil. Alguien dijo, la vida cristiana es más parecida a un campo de batalla que a un parque de diversiones. No estamos en un juego, sino en una guerra real, hermanos. No estamos en un juego, sino en una guerra real. Y eso es lo que Pablo nos va a decir. En el momento de nuestra conversión, nuestros problemas no se acaban. Hoy estamos viviendo un cristianismo que nos enseña, acércate a Cristo y tus problemas se acabarán. Acércate a Cristo y vas a tener salud, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una mentira, es un engaño. Es más, nuestros problemas aumentan. ¿Por qué? Porque debemos nadar ahora contra esta corriente de este mundo. Es más, ahora tenemos un enemigo real. Ahora, hermanos, tenemos que negarnos cada día para poder glorificar a nuestro Señor. Debemos tomar cada día, negarnos nuestras pasiones, nuestros deseos, luchar contra la corriente. Hermanos, no es fácil. La vida de un cristiano no es fácil, no es un parque de diversiones, no es un juego, sino es una batalla muy real, una batalla hostil, y si nos encontramos durmiendo, seremos liquidados. La gran verdad de la Escritura es que si vas corriendo en humillación a Cristo, en arrepentimiento y fe, se acaba el gran problema de tu vida y de tu alma. Que tienes tú una enemistad con el Dios vivo y verdadero. Ese es el gran problema que el cristianismo resuelve. Que Cristo resuelve cuando tú vas en arrepentimiento y fe. Ese problema que ha solucionado cuando el pecador se arrepiente y va a la cruz del Calvario a aferrarse
para obtener el perdón de Dios. Ese es el problema más terrible que puedes tener, como dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. El gran problema del hombre es resuelto en la conversión. Por medio de Cristo, y Cristo nos reconcilia con el Dios justo y santo. Sin embargo, por defecto surge otro problema, que no es tan grave como el anterior, obviamente. Que ahora nos constituimos enemigos de Satanás, en el cual antes éramos presos. Antes de estar en Cristo, Dios estaba airado con nosotros. Eso es mucho más grave. Pero ahora Satanás está airado con nosotros. Y aunque hemos sido libertados por el poder del Evangelio, Él no nos dejará tranquilos. No nos dejará tranquilos. Está como un león rugiente, dice la Escritura, buscando devorarnos. Así está el diablo. Como dice 1 Pedro 5:8. Antes éramos esclavos de Él, como señala Efesios 2:2. Pablo lo dice. Antes de estar en Cristo estábamos en esa condición. Esclavos éramos de Satanás, bajo su dominio. Seguíamos sus órdenes sin darnos cuenta. Era nuestro Señor tirano y cruel. Nos impulsaba a rebelarnos contra Dios, ofenderle y menospreciarle. Pero ahora, en nuestra nueva vida en Cristo, fuimos absueltos de sus ataduras y ahora pertenecemos al reino de Cristo. Y ahora Satanás nos odia con todo su ser. ¿Por qué? Porque odia a Cristo con todo su ser. Y desde el comienzo de la historia de la iglesia, o de la historia, ha querido eliminar a Cristo y ha querido eliminar a los seguidores de Cristo. Y si usted no me cree, vea los evangelios, vea el libro de los Hechos y se va a dar cuenta de eso. Cuánta hostilidad tenían para con Cristo y cuánta hostilidad tuvieron en los primeros años de la iglesia. Y siguen teniendo para con los cristianos. Hermanos, no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Estamos, pero no somos de este mundo. Ahora, estamos en una batalla hostil. Pero ¿cuál es el campo de batalla? ¿Cuál es el campo donde Satanás está operando? ¿Cuál es el campo donde nosotros estamos batallando continuamente? Bueno, Pablo lo ha dicho anteriormente. Por eso es importante la palabra por lo demás. Ha dicho que la iglesia debe ser santa. Ha dicho en el capítulo 4 que debemos procurar la unidad de la iglesia. Ha dicho en el capítulo 4 que debemos procurar que la iglesia crezca, que nosotros crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo se hace? A través de la palabra, a través de la verdad. ¿Pero qué ha hecho Satanás? Acompáñenme al capítulo 4, versículo 14. Fíjense, destruyendo Satanás la unidad de la iglesia, pero fíjense lo que está haciendo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo está diciendo, tenemos que crecer a la estatura de Cristo, madurar. Pero en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error, hermanos. ¿Qué está haciendo Satanás? Sembrando error. Y no lo hace en el mundo, lo hace dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia Él está operando. ¿Para qué? Porque sabe que si el creyente conoce la verdad, sabe si el creyente estudia diligentemente la palabra, sabe que si la iglesia no descuida la palabra, la verdad, entregada sin diluirla, sin desvanecerla, sin suavizarla, no va a crecer. Sabe si la iglesia no hace eso,
la iglesia no va a madurar hasta llegar a conformarse a Cristo, hasta la estatura de Cristo. Y por eso vemos en el día de hoy, en las iglesias evangélicas, no estamos hablando de otra iglesia, en las mismas iglesias evangélicas que no se predica la palabra, no se predica la verdad. Y se piensa que se predica la verdad por solamente dar charlas morales, dar charlas que no edifican, poniendo al centro el hombre. Y la gente quiere escuchar mensajes así, que le suben el autoestima, que le suban el ego. Y emplea aquí maestros que siguen los deseos de la gente, enseñan según el deseo de la gente, lo que la gente quiere escuchar, palabras bonitas, de ánimo, de estímulo, para aumentar su ego. No, hermanos, no, estamos siendo engañados por el enemigo. Emplea erróneamente, él tuerce el evangelio, él utiliza a hombres para engañarnos y para no mostrarnos la verdad de Cristo. Está operando en la iglesia, es el campo de batalla, es el campo de batalla. También dice Pablo en el capítulo 5, nos enseña ahí el terreno también que debemos nosotros andar como Cristo. Nos dice que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sabios, que tenemos que ser santos en este mundo. Y en el mundo donde Satanás está operando. Este mundo está gobernado por Satanás y quiere que la iglesia, quiere que los creyentes sigan las corrientes de este mundo. Hermanos, eso es lo que Satanás ha hecho el día de hoy. Él va a querer que los creyentes se adapten a los pensamientos del mundo y vivan como el mundo, siguiendo esta corriente, no luchando. Él quiere que la iglesia no sea santa, que no sea luz, que no sea sabia. En otras palabras, quiere Él que la iglesia sea inmunda, viva en tinieblas y que sea necia. Es decir, que viva con el mundo. Hermanos, Satanás lo ha conseguido. ¿Ha conseguido esto lo que he mencionado? ¿Ha hecho esto en tu vida? ¿Cómo te estás pareciendo? ¿Te estás pareciendo más al mundo que a la palabra de Dios, que a Cristo? Hermanos, el campo de batalla, no solamente el mundo, no es lo exterior, sino que es la misma familia. Como dice Pablo, lo ha enseñado en el capítulo 5, que nosotros tenemos que imitar a Cristo incluso en nuestro hogar. El esposo debe ser un líder en su hogar. La esposa tiene que ser ayuda idónea para el varón. Debe estar sujeta a su esposo. Y hoy en día, ¿qué Satanás está haciendo? Eliminando el liderazgo del varón. Y cuando escucha que el varón es la cabeza del hogar, es considerado machismo. Y cuando escuchan sumisión de la mujer, peor. Y es triste ver que la iglesia, cuando se predica de la sumisión de la mujer, se predica del liderazgo del varón amoroso, bíblico en el hogar, la iglesia se espanta, los creyentes se espantan y piensan que la Biblia es machista. Hermanos, que ha sido trastocado en nuestros pensamientos. Nos hemos conformado más al mundo que a la Escritura. Nuestras familias se conforman más al mundo que a la palabra de Dios. Hemos sido bombardeados continuamente por pensamientos que van en contra de la palabra y creemos que eso es la verdad. Satanás nos ha engañado. Quiere eliminar la autoridad de los padres para con sus hijos. Quiere eliminar que los padres disciplinen diligentemente a sus hijos. Y eso vemos en el día de hoy, que niños están ejerciendo autoridad sobre los padres. Y los padres son manipulados por sus hijos. Eso es la realidad de hoy. Y no hay disciplina. No hay disciplina física incluso a los hijos. Y cuando se escucha disciplina física, es violencia. Es algo cruel. ¿Cómo vamos a disciplinar físicamente a los hijos? Eso era del pasado y entramos ahora en la psicología, en el humanismo. Y dejamos de lado la palabra. Y por eso el pueblo hoy está como está. Hermanos, porque hemos dejado el conocimiento de Dios. Hemos seguido la corriente de este mundo. Satanás ha tenido victoria. También en el trabajo,
Satanás ha operado, quiere que no respetemos a nuestros jefes terrenales, que hagamos nuestro trabajo con desagrado, con amargura. Quiere que trabajemos principalmente por el dinero y los aplausos de la gente y no para la gloria de Cristo. Esa es la realidad de hoy. Y Satanás ha tenido victoria. Es decir, en cada momento, hermanos, y en cada área nos está atacando. Sus dardos son lanzados 24/7, sin descanso. 24 horas, 7 días a la semana. Satanás ataca a los creyentes. En cada área de su vida. No solamente dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia, cuando está en su casa, ahí está el campo de batalla contra Satanás. Satanás quiere destruir a la iglesia, quiere eliminar a la iglesia, quiere que la iglesia no se parezca a Cristo. Pablo dice que esta batalla es espiritual. Noten en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino con ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ángeles caídos, llamados demonios, esos son los secuaces de Satanás. Pablo se refiere en verso 12 a autoridades contra potestades, contra poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Hermano, este mundo está gobernado por estas autoridades, estos ángeles caídos, estos seres invisibles, la gente gobernada por ellos. Estos utilizan a las personas que no tienen a Cristo para cumplir sus planes malvados, de destruir a la iglesia principalmente, de destruir el Evangelio, destruir este mensaje glorioso. Ahora ya hemos visto que estamos en una batalla real, hermanos, donde Satanás opera ahí en esta batalla en diferentes áreas, en cada momento. Pero ahora vamos a ver que es un enemigo real. No es solamente una batalla real, sino que el enemigo que tenemos es real. Este enemigo no es una fantasía, no es un mito, solamente para meter miedo, un cuento que nos contaron, hermanos. La Biblia nos afirma que Satanás es real y Pablo lo dice aquí. Versículo 11, al final, firmes contra las acechanzas del diablo. Es necesario creer en su existencia. Un ejército, para poder tener victoria frente a una guerra, debe conocer bien al enemigo, no desestimarlo, no bajarle el perfil, ni mucho menos ignorarlo. Hermanos, cuando la iglesia no tiene en cuenta a Satanás, lo ignora, es ahí donde reside la victoria de Satanás. A Satanás le encanta que los cristianos no le tomen en cuenta, le gusta trabajar detrás de bambalinas, le gusta ser ignorado porque reside allí su victoria. Se ríe de nosotros destruyendo nuestra vida espiritual sin que nosotros nos demos cuenta. Lo hace astutamente y sigilosamente. Es un enemigo cobarde que ataca por la espalda. No le importa advertirnos que nos va a atacar, ni mucho menos arengarnos para que peleemos con Él frente a frente. No, Él no nos va a advertir, Él no nos va a pelear frente a frente, sino que Él quiere que nosotros lo ignoremos. Lo ignoremos. Y es lamentable que la iglesia hoy ha ignorado esta batalla y ha ignorado a Satanás. Pablo nos dice que Él nos acecha. Notamos, para que estemos firmes contra las acechanzas, Satanás nos acecha. Esta palabra viene del término original que significa metodeia. De ahí viene la palabra metódico. Es decir, lo que Pablo está enseñando aquí, que Satanás tiene un plan malvado, bien organizado, y sus ataques no son a tontas y a locas, sino son sistemáticas. Es astuto, es sistemático en lo que él hace. Pero esta palabra
acechanza, me gusta cómo la traduce la Biblia de la América, que la traduce como las insidias de Satanás, que significa engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Es decir, está ocultamente engañándonos y perjudicándonos. Está ocultamente perjudicándonos y engañándonos. Y lo más lamentable de esto es que nosotros no hacemos nada. Y por eso la iglesia del occidente y la iglesia de hoy está como está. Una iglesia muerta, hermanos, espiritualmente. No en un letargo, no durmiendo, sino muerta. Ha sido destruida en esta batalla. Y una iglesia muerta se compone por cristianos muertos en su vida espiritual, que no han entendido esta batalla, que no han entendido este enemigo poderoso. Tu vida espiritual puede estar así, muerta, por dos razones. Pueden ser dos opciones esto. Una, porque Satanás te ha engañado, haciéndote creer que eres cristiano, que eres salvo, no importando si vives como el mundo. Esa es la primera opción. Satanás te ha mentido una y otra vez. Te ha disfrazado de cristiano, te ha maquillado el cristianismo. Te ha dicho que eres cristiano, no importa si vives como el mundo. No importa si te aparece más a esta corriente. No importa si piensas lo mismo que el mundo piensa y le gustan las mismas cosas que el mundo ofrece. Y piensas que Dios y tú estás a cuentas con Dios. Y que Dios te mira de una manera distinta. Que Él es compasivo contigo por hacer todas esas cosas. Que estás a cuentas con Dios incluso en vivir esa vida sin Cristo. Y estás engañado y Satanás te ha engañado porque el día de hoy Satanás hace eso. Les engaña a gente que profesa ser cristiano, los engaña y vive una vida de apariencia simplemente. No ama la palabra, no quiere orar, no quiere servir al Señor, no quiere glorificar a Dios con su vida, no quiere seguir los principios de la Biblia en cuanto a su matrimonio, a su familia, en la iglesia, etcétera, etcétera. No te engañes, no te engañes. Satanás te está engañando, diciendo que eres salvo incluso por vivir una vida tibia, muerta espiritualmente. Por eso el llamado a ti, el llamado que te hago es lo que dice la Escritura, es ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo y humíllate ante Dios. Examina tu corazón. Pero hay otra opción. Si tú estás en tu vida espiritual muerto, lo segundo que puede hacer es que no has tomado el peso, has subestimado y has ignorado esta guerra espiritual y los ataques hostiles, pero sigilosos de este poderoso y astuto enemigo de nuestras almas. Lo has ignorado, no te ha importado. 2 Corintios 2:11 dice Pablo aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pablo está interesado en que Satanás no ganara ventaja. ¿Por qué? Pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos su estrategia. No ignoramos que Él es astuto y quiere destruirnos. Por tanto, Pablo dice hay que estar alerta. Hay que estar alerta, preparados frente a esto. Y ahora llegamos al tercer punto. Hermanos, ¿por qué me enfoco a decir que hay una batalla real, que hay un enemigo real? Para llevarnos a este punto, al tercer punto. En esta batalla hostil, con un enemigo hostil, despiadado, cruel, poderoso, hermanos, la única escapatoria que nosotros tenemos, ¿saben qué es? La fortaleza que podemos encontrar en Dios. Noten el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto está imperativo, fortaleceos constantemente. Es como Pablo nos está rogando, vayan constantemente, si quieren vivir una vida acorde al Evangelio, conforme a Cristo, deben constantemente buscar su fortaleza en el fuerte. Su fortaleza en el Todopoderoso. Su fortaleza en el Señor de los ejércitos.
Por eso dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Todas las armas, todas las defensas que Dios solamente puede proveer a cristianos. Hermanos, si no entendemos que esta batalla es hostil, si no entendemos que hay un enemigo hostil, no nos va a importar ir a Dios. Por tanto, hermanos, debemos estar apercibidos de esta guerra que hay hoy en día, para poder acudir continuamente ante la presencia de Dios y ahí, en esa presencia, encontrar la fuerza que necesitamos para seguir batallando. Si eres un verdadero hijo de Dios o hija de Dios, o mejor dicho, un soldado de Cristo, y quieres agradar al Señor genuinamente con tu vida, el mismo Señor en su bondad te da la clave para tener victoria frente a esta pelea contra las tácticas poderosas y crueles de Satanás. Como nuestra lucha es espiritual, necesitamos el poder y las armas espirituales, como dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no son de hombres, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras estrategias humanas, hermanos, no sirven. Podemos hacer una estrategia humana para poder atacar contra el enemigo, pero eso no sirve. Podemos hacer un montón de cosas en la iglesia para poder tratar de vencer al enemigo, pero eso no va a servir porque no es algo de hombre, sino nuestras armas de nuestra milicia son espirituales, son provistas por Dios. Es por eso que Pablo nos exhorta a estas dos cosas, fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda armadura del Señor. Cuando dice en el Señor, fortalecernos en el Señor, nos está enseñando Pablo que el poder no reside en nosotros. Y eso, hermanos, debemos tenerlo muy en cuenta el día de hoy. El mensaje del Evangelio no es nosotros somos victoriosos y punto. El mensaje del Evangelio no dice nosotros somos gigantes o nosotros somos más que vencedores y punto. Saca tu fuerza que hay en ti. ¿Han escuchado esas cosas? Todos centrados en el hombre. No, tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres grande. Tienes que sacar ese poder que hay en ti. Y bla, 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 bla. Que son cosas mentiras que Satanás nos ha influenciado. No ha dicho. El mensaje del Evangelio es: somos más que vencedores en Cristo y punto. En Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Y si no tenemos esto claro, vamos a vivir una vida cristiana en fracaso tras fracaso. Lo que Pablo nos dice con énfasis es que la fuente de poder para tener victoria en esta guerra espiritual es el mismo Señor. Es el mismo Señor. En Él. El poder no está en nosotros, sino en Él. El gran problema del creyente hoy es que se cree fuerte, se cree sabio, se cree poderoso, se expone al pecado, se expone a las tentaciones. ¿No ves que esta batalla, hermanos, es sutil? Que Satanás está sigilosamente, ocultamente, lanzándonos dardos continuamente, atacándonos de diferentes modos. No creemos fuerte, hermano. ¿Y cómo se ve que no creemos fuerte? Porque nuestra vida en el Señor es pobre. Nuestra vida en el Señor es pobre. No buscamos la fortaleza del Señor continuamente. Ahí, hermanos, se ve que nosotros no creemos poderosos en nosotros mismos. Hermanos, examinemos cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Hemos estado fortaleciendo en el poder de Dios? ¿Cómo se logra eso? Usted se puede preguntar, ¿cómo yo puedo fortalecerme en el Señor? Sí lo sabemos, pero no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. No queremos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos fuerte, porque no consideramos esta batalla hostil contra un enemigo hostil. Hermanos, la clave de esto, estar en el Señor, nosotros lo sabemos. Sabemos que la vida de oración es no importante, sino que fundamental. Nuestra vida de oración cada día. Sabemos que la vida
estudiando la palabra es lo que va a garantizar que nosotros seamos maduros y fortalecidos, y para que no caigamos en la artimaña del error, para que ya no seamos un niño fluctuante cuando nos gusta una doctrina. ¡Oh, qué interesante cómo predica este maestro! Me sube el ego, me sube mi autoestima, me gusta cómo dice las cosas, pero dejamos a la verdad. Dejamos la verdad, nos deslizamos de Cristo. Hermanos, sabemos que estar en el Señor es vida de oración y vida en la palabra de Dios, continuamente. Es importante saber de Dios. Es importante que nosotros entremos a la palabra y la estudiemos en serio. Que no solamente veamos un devocional y listo, nos quedamos contentos. Hermano, la Biblia, Dios quiere hablarnos a través de su palabra de forma directa. Hermano, no nos conformemos con una predicación el día domingo, no nos conformemos con un estudio el día domingo. Conformémonos, Señor, entendiendo esta lucha espiritual, entendiendo que un enemigo real vemos cada día. Si Él nos ataca cada día, si Él nos acecha cada día, debemos, hermanos, por tanto, cada día estar buscando la fortaleza en la palabra de Dios y la vida de oración. La vida de oración. ¿Por qué tu vida está como está? Porque no has buscado a Dios en su palabra, porque no has buscado conocerle cada vez más, ver que Él es todopoderoso, ver que en Él solamente podemos vivir la vida cristiana. Por eso vemos en Juan 15, cuando el Señor dice a sus discípulos: alejados de mí, nada podéis hacer. Pero nosotros no hemos entendido eso, no hemos entendido, pensamos que sin Cristo podemos vivir esta vida cristiana. Y no es así, no es así, es imposible. Nada podemos hacer alejados del Señor. Más lo importante es escudriñar su palabra, pero es importante, aparte de saber de Dios, estar en Dios, estar en la presencia de Dios en oración. Es importante, hermano, necesitamos la fortaleza. Cristo nos dio ejemplo, un hombre que conocía la palabra, que amaba la palabra, obedecía la palabra, pero que no descuidaba nunca su vida de oración. Y si Él, siendo Dios hecho hombre, más nosotros necesitamos de esto. Más necesitamos de esto. Hermanos, dice y agrega: y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Pablo enfatiza aquí. Es como si dijera: en el poder de su poder. Pablo está enfatizando: hermanos, fortalezcámonos en Él. Fortalezcámonos en el poder de su poder. Pablo ya estaba hablando de este poder. Si usted me acompaña en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice Pablo de este poder de Dios: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Dónde se recibe el poder de Dios? En los que creemos, hermanos. Este poder está disponible para nosotros y nos va a demostrar según la operación del poder su fuerza, la cual operó en Cristo. La demostración de este gran poder está en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolos a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, sobre todo dominio. Hermano, lo que Pablo nos está explicando acá es que este poder, que Satanás tiene poder, pero nuestro Dios tiene todo el poder. Es todopoderoso. Él es el omnipotente. Todo lo puede, hermanos. Por eso que no haya palabras aquí en el versículo 19, dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Y la cual operó en Cristo, resucitándole y glorificándole en su trono. Hermanos, ese mismo poder, como también lo dice el capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en donde, en nosotros. Esta batalla, hermanos, la podemos ganar, dice la Escritura, cuando nosotros dependemos del poder de Dios y no de nuestro poder, porque somos débiles, hermanos.
Y debemos entender nuestra debilidad. ¿Para qué? Para correr al que es fuerte, al que es todopoderoso. Día tras día, comunión íntima con Él. Queremos ganar esta batalla y una comunión íntima y con Él. Día tras día, porque cada día Satanás nos está atacando. Debemos grabar esto en nuestros corazones. Somos sumamente débiles, pero Él es sumamente fuerte. Y cuando tenemos esto como convicción en nuestros corazones, Dios es que nos fortalece y nos utiliza para su gloria. Es Dios que nos asemeja más y más a Cristo. Nos infunde su poder. Cuando nos humillamos delante de Él, Él nos infunde aliento y poder. Él no desprecia al corazón contrito y humillado. Él desprecia, sin embargo, al que es soberbio, al que confía en sus capacidades, al que confía en sus fuerzas. Y una iglesia soberbia carece de poder y la gracia de Dios porque no busca el poder de Dios, porque no quiere. Y Satanás ha hecho que la iglesia de hoy, hermanos, esta es una táctica astuta y cobarde de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos prefieren buscar placer, distracción en muchas otras cosas y no buscan ahora la palabra y la oración. Satanás ha puesto Netflix, Satanás ha puesto WhatsApp, ha puesto redes sociales, ha puesto YouTube, ha puesto un montón de cosas, películas, un montón de cosas, telenovelas en la tele, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no busquemos el poder de Dios. Y por eso estamos así, por eso nuestra vida espiritual está así. Porque no nos hemos fortalecido en el poder del Señor. Lo hemos dejado de lado. No nos ha importado esta batalla. Hemos seguido la corriente de este mundo. Hermanos, este es un llamado que el apóstol Pablo hace a no darnos por vencidos, a darnos cuenta de esto y no levantarnos con nuestras fuerzas, no despertar con nuestras fuerzas, sino acudir en arrepentimiento y fe ante el poderoso. Ante el poderoso. Hermanos, la reunión de oración debieron estar llenas, hermanos. La reunión de oración los días martes debieron estar llenas, cada martes. ¿Cómo sabemos que una iglesia depende del poder de Dios? De este poder grandioso de nuestro Dios, el Todopoderoso, es su vida de palabra, pero también su vida de oración. De oración. Cuando la iglesia ora, lo que está mostrando es que esta batalla es real y que se da cuenta que ella es débil. Y el Señor bendice una iglesia así. Pero el Señor no da gracia. No da gracia a aquella iglesia que lo deja, que está sin Cristo. Por eso no hay frutos en la iglesia, por eso no hay gente que cambia su carácter, por eso hay gente que no llega a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha descuidado esta batalla. Ha descuidado ir corriendo continuamente en dependencia del poder de Dios, en la palabra y en la oración. Hermanos, la pregunta ahora que debemos hacernos, ¿pero qué pasa cuando estamos luchando, batallando como creyentes en cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el mundo, en cada área, en nuestra vida personal, íntima? ¿Qué pasa cuando perdemos alguna batalla contra Satanás, contra el enemigo? Hay veces que perdemos batallas y a veces caemos en la trampa de Satanás y pecamos. Y nos sentimos una escoria, nos sentimos que no servimos para nada. Quedamos heridos, sin fuerza, agotados, escuchamos la burla de Satanás, nos acusa a él. Pero lo más hermoso de esto, hermanos, lo más hermoso de esto, cuando estamos luchando continuamente y a veces caemos, a veces Satanás gana victoria. Pero cuando vamos delante de nuestro general, de este Dios todopoderoso, de nuestro Señor de los ejércitos, vamos delante de Él, humillados delante de Él, con un corazón contrito delante de Él, rogándole su perdón, su poder,
El Señor con ternura nos levanta, nos limpia nuestra ropa, sana nuestras heridas, nos infunde su aliento, nos pone nuevamente sus armas y nos ayuda a batallar nuevamente. Cuando tú vas en arrepentimiento a Él, con un corazón genuino, arrepentido, al perder las batallas, es ahí donde el Señor te limpia tus pecados, te da aliento, te da el ánimo que tú necesitas para seguir peleando para la gloria de su nombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día le veremos cara a cara y nos presentemos delante de nuestro Señor en gloria. Y como dice 2 Timoteo 4:8, Él ahí, si hemos peleado esta batalla, si hemos amado, lo hemos amado, dice su palabra, y nos va a dar la corona de justicia, como dice Pablo aquí. Nos tiene guardado la corona de justicia. Para terminar, me gustaría leer una porción del himno Castillo Fuerte de Martín Lutero, que grafica muy bien esta batalla real con un enemigo real, pero con un general poderoso que nos da la victoria. Dice este himno: nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Versículo 13 dice: por tanto, en base a esta guerra que les he dicho, Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, ese es el llamado: fortalecernos en el Señor y tomar esta armadura continuamente, porque los días que estamos viendo son terribles, son malos, como dice acá, para que podamos estar firmes y no durmiendo en esta batalla. Después vamos a ver, el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver lo que significa las partes de esta armadura que Dios en su gracia nos provee a nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por su palabra. Danos el aliento, Señor, que necesitamos para ir en contra de la corriente, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos dejado de estar. Hemos seguido lo que el mundo nos ofrece. Padre, despierta nuestros corazones, Señor. Danos la fuerza que tu palabra promete, Señor. Aquellos que van en dependencia, van humillados delante de usted. A través de la oración, a través de la palabra. Danos esa fuerza, Señor, para ganar, para vencer. Porque usted dijo, Señor, que usted ha vencido y garantiza esa victoria, porque usted pelea por nosotros. Señor, háganos entender que somos débiles, Señor, y que sin ti nada podemos hacer, nada podemos hacer. Te lo ruego, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Amén.